Muchas veces durante los directos o en el Discord, en las redes sociales, tenemos algún debate con la comunidad sobre qué es mejor, si el anime antiguo o el anime moderno. Por suerte, dentro de la gente que visita mi canal, tengo de todo tipo de edades. Gente bastante joven, gente adolescente, entrando en la adultez o gente muy mayor, que tienen diferentes puntos de vista dependiendo obviamente de diferentes factores personales. Así que en este video me gustaría abarcar un poco de todo eso y dar un poco mi opinión sobre qué es mejor de estos dos estilos de anime. Vamos a plantearnos una pregunta totalmente utópica y casi imposible de responder. ¿Cuál de estos dos estilos de anime es mejor? Si el anime clásico o el de ahora. Cuando hablamos de clásico, todo dentro de, de un tiempo medio arbitrario. Porque jugar antes y después sin un punto de referencia sería bastante tonto, ya que dependería de muchos puntos subjetivos, incluso la edad de la persona y demás. Pero para tener una idea vamos a referirnos a una especie de estimado de los 2000 para atrás. Y de los 2000 para adelante, los animes nuevos. Mucha gente diría sin ninguna duda que el anime de antes es mejor, que objetivamente había mejores títulos, que se le dedicaba un tiempo más grande o simplemente por nostalgia o por sentimiento. Este típico sentimiento de, todo tiempo pasado fue mejor. Y que es algo que realmente no comparto para nada, pero que aún así entiendo de manera, subjetiva. Otros, sin embargo, dirían que sin duda el anime nuevo es mucho mejor, que la animación y la producción fueron ganando mejoras con los años. Los presupuestos aumentaron, hay mucha más publicidad y que llegan mucho mejores animes a todos los rincones del mundo. Pero para poder responder estas preguntas difíciles, primero tenemos que plantearnos algunas cuestiones, usando un método más eficaz para comparar ambas partes. Primero intentemos ponernos en una especie de medio relativo y preguntarnos una cosa en particular. ¿Cómo llega a nosotros estas obras? Me refiero a cómo llegó por primera vez el anime a la vida de cada persona. Si le preguntan a una persona de los 90 para atrás cómo ha llegado a ver su primer anime, cómo se ha interesado por ello, seguramente todos o la mayoría dirán que por la televisión. Hablando de alguna de las obras clásicas, por la televisión pública de la época. De hecho, me atrevería a decir que muchas de estas historias comenzarían con un: me recuerdo llegando a casa luego de clases y ver Dragon Ball. O tal vez recuerdo ver Saint Seiya antes de ir a la escuela. O incluso recuerdo ver Pokémon con mi hermano o mis padres por la tarde. Lo cierto es que todas estas anécdotas tienen en común, y me pongo en esta parte en la comparación como ejemplo, que son obras que consumimos de forma casi inconscientes. Lo vemos como podríamos ver cualquier otra caricatura de esa época. De hecho, seguramente muchas de estas historias también estén entrelazadas con otros estilos de cartoon americano. De hecho, yendo incluso más para atrás, seguramente la familia, los padres de estas personas también consumían el mismo estilo de obra de anime. Y seguro otra cosa en común que tienen es que casi ninguna de estas personas sabía exactamente que estaba viendo anime. Eran animes en general enfocados a entretener, con tramas de acción, incluso violentas, o llegando a otros extremos de ser súper infantiles, hechas para niños de la época. La cabeza puesta en otros aspectos sociales totalmente diferentes a los niños de hoy en día, con una llegada al mundo mucho más limitada por la globalización y las comunicaciones. En la época donde el internet o los teléfonos recién empezaban a ser un poco conocidos en esta parte del mundo, donde empezaban a dar sus primeras luces, y como digo, mucho más de este lado del mapa donde todo llega bastante tarde. En cambio, los jóvenes de hoy o las personas de las generaciones posteriores seguramente hayan adquirido sus primeros gustos por el anime gracias a la exposición de esta en el internet. La fama que acarreó las series antiguas llevaron a este género a esparcirse muy rápido gracias a la globalización del internet, y que hizo que llegara, por suerte, a todo el mundo, teniendo ante sus ojos la posibilidad de cientos o de miles de series a su elección, viendo perfectamente a lo que vamos, lo que queremos ver y consumir. Eso retomando lo que dijimos antes de tal vez verlo por influencia de un familiar, de un hermano mayor, un padre. Sea como sea el caso, tendríamos ante nuestros ojos una lista muchísimo más grande de obras para poder elegir. Otro punto de comparación fuerte es la intención. Teniendo en cuenta estos puntos anteriores, los animes antiguos tenían intenciones muy diferentes a los modernos. Intenciones diferentes a la hora de salir al mercado. Muchas veces, que no siempre, pero queriendo dar un punto sobre esto, no tanto centrado en lo que las empresas de animación buscaban en las personas en los años 90 o 80, porque claramente también depende mucho de una faceta cultural y geográfica. Buscar las intenciones de una empresa japonesa con un alcance mínimo con un anime no sería la forma más justa de analizar esta parte que buscamos en públicos más occidentales. Volviendo a la pregunta anterior, ¿qué buscaba en nosotros el anime antiguo y el anime moderno? Como bien dijimos, la mayoría de las personas que comenzaron a ver anime por allá por los 90, es difícil dar una respuesta clara, porque muchos comenzamos viendo sin saber siquiera qué es lo que estaba pasando o dónde estábamos parados. Pero realmente, si quisiéramos buscar una respuesta más vaga, tal vez sería simplemente diversión. La mayoría de los jóvenes de los 80, 90 o incluso el inicio de los 2000 nos sentábamos en la televisión a ver simplemente algo que nos divirtiera, algo diferente a lo que nos daba la televisión día tras día. Básicamente programas de entretenimiento basura para adultos. Internet o alguna consola accesible que quemara nuestras horas libres luego del estudio, el anime nos brindaba la aventura y la llama de diversión que nos gustaba. Y no pedíamos más, incluso si la trama o la serie no presentaba algo extremadamente original o increíblemente bien elaborado. La mayoría de nosotros por aquel entonces simplemente nos quedábamos con lo
visual. No teníamos un punto de comparación para criticar la producción de animación y demás. Incluso teníamos un grupo muy reducido de amigos o compañeros que pudieran ver la misma obra. Por lo que una discusión o debate como se hace ahora estaba totalmente fuera de los límites. El simple hecho que encontráramos otra persona que disfrutara Inuyasha, Naruto o cualquier obra con nosotros lo convertía automáticamente en un amigo. Claramente las intenciones de una obra para las generaciones posteriores y las modernas son totalmente diferentes. La cantidad de ofertas que hay en el mercado obliga al anime moderno a competir con sus iguales en todo el mundo. Por eso es que la diversión no es solo lo que primeriza, porque no es lo único que busca un público cuando ve una obra. El público más general normalmente se suele buscar tramas más complejas, que llenen los requerimientos personales de cada uno, adaptándose, claro, a cada género. La diversificación de público dio lugar a una diversificación de contenido, y los jóvenes comenzaron obviamente a criticar y analizar más profundamente cada obra, buscando en ellas personajes, historias, argumentos o producciones diferentes, lo que obligó al producto justamente a evolucionar con su audiencia. Como esto llevó a que más y más gente conociera el anime, llevó a que más personas hablaran en comunidades y compartieran sus gustos. Esto llevó también, como todo lo que crece en popularidad y personas en general, llenarse de personas sobrecriticando el género. Ya no es una suerte encontrar a alguien que le guste el mismo anime que vos. Ahora se convertía en una cacería de brujas por saber si yo o vos sabemos más sobre esta obra o sobre el anime en general. A ver si mi anime favorito es mejor que el tuyo o simplemente si mis gustos son mejores. Pero esto no quiere decir que sea algo exclusivo de los animes modernos. De hecho, es más un reflejo de la sociedad. En los 80 o 90 pasaba exactamente igual, solo que por estadística y población consumidora de estos medios no se daba la misma relevancia. Por lo que, lejos de echar la culpa a las generaciones modernas por arruinar el medio, diría que le doy las gracias por sacar a la luz la parte más baja de una sociedad consumida por la competencia, inusual dentro de un ámbito en el que debería ser totalmente diversivo. Entonces, teniendo en cuenta que los animes modernos y nuevos no tienen ni la misma intención a la hora de llegar al público, ni sus consumidores tienen en mente lo mismo a la hora de verlos, su forma de llegar a ellos o vivirla es la misma, podemos decir claramente que partimos de dos puntos de vista totalmente diferentes. Joven de 12 o 13 años le parecería gracioso pensar que Dragon Ball tuviera una construcción de mundo bestial. No le parecería para nada atrayente el trasfondo de Cowboy Bebop ni su estética. Y no le haría para nada gracia el humor de GTO. Así como una persona nacida en los 2000 le puede parecer aburrido el humor de Konosuba, repetitivo o falto de trama una obra como Fairy Tail, incluso aburrido o una trama lenta como la de Frieren. Porque ambos pertenecen a una generación de gustos y demandas diferentes, contextos diferentes, gustos o enfoques totalmente distintos. No quiere decir que una esté basada y la otra no. Como persona que disfruta de ambos mundos, puedo llegar a entender ambas partes, las que las disfrutan y las que no, animes de generaciones pasadas o nuevas. Si bien tenemos obras clásicas que marcaron generaciones y estereotipos o puntos cruciales, incluso obras antiguas que son con un trasfondo increíble, producciones brutales para la época y bandas sonoras que particularmente disfruto por gustos personales, también considero que se pecaba muchas veces de lo repetitivo. El tema y muchas veces el mensaje de las obras antiguas se suelen meter en un ciclo bastante vicioso, y creo yo que se repiten mucho más que las modernas. Y obviamente la limitada composición visual hacía que estas le costara destacar. En cambio, las obras modernas están llenas de facetas mucho más ricas y destacables, mucho más variadas tanto en sus producciones, donde claramente audiovisualmente, y esto lo digo de forma totalmente objetiva, son mucho mejores, o en su guión, que gracias a, como decíamos anteriormente sobre la exposición y llegada, han abarcado, por competencia o por gusto, muchísimos más temas, incluso tocando temas tabús como la salud mental o diferentes aspectos psicológicos. Antes también lo había, pero eran muy pocos y muy pocos aún de estos lo hacían realmente bien. Cosa que personalmente es uno de los factores modernos que más me gustan. Pero también podemos decir que muchos de estos animes modernos, gracias a llenar todas estas demandas tan exigentes, lo hacen muchas veces sin tocar demasiado profundo y sin el mismo cariño que el anterior. Se sienten un poco más superficiales sin esa esencia tan personal que tenían los animes antiguos. Como ven, muchos puntos son entendibles si los ponemos a mirar objetivamente. Cada parte tiene sus facetas favorables y en contra. Y es difícil poner una balanza a los dos y decir realmente, objetivamente, de verdad, cuál de los dos es mejor. Eso, para mí, el ganador de todo esto es el futuro. Independientemente de qué anime es mejor, si del pasado o los del presente, siempre estarán ahí para comparar, para luchar entre ellos y ser juzgados. Animes que han ahondado en la memoria de todos, que han logrado pasar esa etapa ruda del clasismo colectivo y se quedaron guardados en nosotros. Por eso el anime más hermoso siempre es el que está por venir, porque gracias a la abundante demanda y la globalización, como decimos en el video, siempre tendremos una nueva obra para juzgar y criticar, para analizar, para trabajar sobre ella, para comparar, para crear contenido incluso, para admirar, aprender y más que nada, seguir viviendo para contarlas.